Esta es la continuación del veterinario que es invocado en otro mundo para curar animales exóticos. Ponte cómodo, toma unos aperitivos y comenzamos. Recordemos que el padre de una clienta dijo que si su pez Lumi dejaba de volar, él perdería su esperanza de vivir. La chica rogó para que Kim hiciera que Lumi volara de nuevo, pero nuestro protagonista contestó que solo se debía al envejecimiento natural. Es cierto que los vínculos emocionales con las mascotas pueden afectar la salud, pero nuestro protagonista sabe que casi todo el tiempo los efectos son negativos. En su antiguo mundo, los dueños aseguraban que si su mascota no comía, ellos tampoco lo harían, aunque el veterinario trataba de convencerlos diciendo que debían comer para permanecer fuertes. Perdían las ganas de vivir cuando sus mascotas eran heridas. El protagonista no sabía cómo explicarles que debían cuidar de sus animales en lugar de sufrir con ellos. Es entonces que alguien llama al protagonista para pedirle que haga una promesa, a lo que Kim se gira sin saber de qué se tratará esta vez. Son nada más y nada menos que los elfos, quienes se dirigen al protagonista por el título de Gran Espíritu de la Sanación. Kim se asusta mucho al ver que será envuelto en más problemas, pero despierta en ese justo instante, reconociendo que fue una simple pesadilla. Al ver que está en la cama de su habitación, se tranquiliza, pero no entiende por qué tuvo un sueño tan bizarro. Más tarde, Kim da los buenos días en su clínica, pero vemos que no luce muy bien. Su asistenta Pío también luce muy agotada, comentando que ella tampoco pudo dormir bien anoche. La chica supone que su jefe también estuvo muy preocupado por el caso del pez volador, aunque el avergonzado veterinario responde que esa no fue la causa para él. Pío se siente muy triste, mencionando que su jefe lo hizo pasar por causa del envejecimiento, pero debe saber que probablemente sea a causa de la falta de maná. Nuestro protagonista no había pensado sobre el maná, y Pío relata que escuchó algo sobre el tema cuando era pequeña. Los peces voladores perdieron su habilidad para brillar porque el maná en el aire disminuyó, y también decían que a este ritmo de disminución también perderían su habilidad para volar. Kim razona que podría ser algo como la contaminación ambiental de su mundo. Parece que el ecosistema de este nuevo mundo también se está viniendo abajo. Al pensar sobre el ecosistema, Kim recuerda la terrible pesadilla que tuvo anoche. Entonces Selena entra en la habitación expresando que no son solo los peces voladores. Menciona que cada vez más animales alrededor del mundo están enfermando y en la gran mayoría de los casos la causa es considerada desconocida o el envejecimiento. Pero la elfa sabe que todo se debe al desvanecimiento del maná. Utiliza como prueba más obvia al monoceros que tienen delante. Kim entiende el punto de su asistenta y recuerda que su pequeño Sunja era originalmente un león. Aunque opina que el pequeño también es adorable en su forma de gato, le gustaría saber cómo se ve en su forma de león. Se pregunta si Sunja también se acicalaría de esta manera si estuviera en su forma de león. Pero al mencionar la palabra acicalar, una gran idea pasa por la mente del veterinario. Pregunta para saber cuál es la enfermedad que sufre el dueño de los peces voladores. Y Pío responde que era algo relacionado con la debilitación de los huesos, haciendo que se rompan con más facilidad. Al escuchar esto, le pregunta a Selena cuál es la medicina con la que se trata esa enfermedad comúnmente, y su asistenta razona en la más común. Explica que normalmente se utiliza raíz florada para curación de los huesos, sanguinaria para aliviar el dolor, aunque probablemente también se estén utilizando otras hierbas suplementarias. Kim pregunta para saber si alguna de ellas tiene efectos secundarios en el largo plazo, y Selena responde que la sanguinaria causa fatiga y adormecimiento de los nervios con el tiempo. Kim encuentra el problema y pregunta para saber si hay alguna medicina para contrarrestar eso. La asistenta responde que se puede contrarrestar los efectos, pero también se cancelaría la medicina original. Esto no parece agradar al veterinario. Aún así, el protagonista solicita que le enseñen a fabricarla, a lo que Selena contesta
manifiesta que está detrás suya. Kim no comprende a lo que se refiere su asistenta y al pensar un poco entiende que se está refiriendo a la mandrágora. Kim supone que la planta debió haber escuchado la conversación y solicita tomar un par de hojas para la medicina, pero la planta no luce muy contenta. La planta se desentiende del asunto y el veterinario no entiende lo que sucede. Le ruega para que entregue un par de hojas, pero la planta se asusta y lanza un poderoso grito para evitar que le roben sus hojas. Los protagonistas se tapan los oídos para evitar el fuerte estruendo. El protagonista no puede entender qué le pasa a la planta hoy y pregunta por qué gritó de repente. Le recrimina a la mandrágora que casi le rompen los tímpanos, pero la asistenta Pío ruega para que su jefe no sea tan duro con la plantita. La chica intuye que la mandrágora solo debe sentirse molesta, porque el protagonista solo viene a tratarla bien cuando quiere algo de ella. Supone que la planta debe estar celosa, porque Kim solo se ha estado preocupando por Sunja estos días. El protagonista se disculpa, excusándose en que es algo torpe con las plantas. Nunca antes había cuidado de una planta tan sensible. Pío propone que el protagonista le dé un nombre a la mandrágora para animarla, aunque Kim cree que ponerle nombre a las plantas es algo extraño. Viendo que la mandrágora está tan triste, no puede asimilar el hecho de que realmente tenga sentimientos y esté herida por eso. El veterinario maldice su situación. Parece que ahora también tiene que preocuparse por los sentimientos de una planta. Nombra a la mandrágora como Kim Mandol. Es una mandrágora de edad desconocida y su característica principal es ser muy celosa. La pequeña planta se alegra mucho al recibir un nombre. Pío felicita a la plantita por haber recibido un nombre y Mandol luce sumamente contenta. Nuestro protagonista de fondo no puede creer que la planta haya cambiado de actitud tan rápido por una tontería así. Entonces solicita tomar 2 hojas de nuevo, lo cual Mandol acepta con una sonrisa. La mandrágora deja escapar un gemido al arrancarse las hojas y Kim sigue sin acostumbrarse a sus sonidos extraños. Pío está celosa porque tanto los animales como las plantas adoran a su jefe Kim y Selena se queda pensativa al escuchar esto. Dirigiéndose al protagonista, solicita tomar su collar por un momento, lo cual Kim acepta sin saber qué es lo que estará planeando su asistenta. La chica puede ver que el collar luce como un collar completamente normal, y colocándoselo en el cuello, decide tocar al gatito Sunja y a la mandrágora, pero estos dos reaccionan con desagrado sobre la elfa, a pesar de que lleva puesto el colgante del dragón. Con esta prueba, Selena confirmó que los animales no son amistosos solo por el poder del collar del dragón. Pío, por su parte, trata de tranquilizar a los chicos. Selena le pregunta a su jefe cómo es que activa los poderes del collar, y Kim explica que si se concentra en lo que quiere, su pecho se siente cálido y entonces surge. Al escuchar que Kim siente calor en su pecho, la chica cree que el poder podría estar conectado a su corazón. Kim nota que con solo tocar el collar, los animales vienen hacia él como si fuera la hora de la comida. El protagonista decide cumplir los deseos de su gato y le ofrece un snack. Al ver esto, Selena carece haber entendido lo que está sucediendo. Aparentemente, Kim está alimentando al monoceros con su propio maná. Mientras tanto, la asistenta Pío informa de que ya molió las hojas de la mandrágora y nuestro protagonista le agradece. Pío introduce la sustancia en un recipiente y mientras charla con nuestro protagonista, Selena luce pensativa. Razona que quizá Kim Ojin realmente podría ser el espíritu de la curación. Después de esto, la historia continúa en una lujosa casa en otro lugar. Dentro, la dueña de los peces voladores informa a su padre de que es la hora de sus medicinas. Sin embargo, al entrar en su habitación, encuentra a su padre tirado en el suelo y grita preocupada. La chica corre a asistirlo, preguntándole si se encuentra bien. Su padre afirma estar bien, pero su hija cree que no debería intentar levantarse solo. El padre se excusa diciendo que Lumi parecía querer ver por la ventana, pero su hija cree que lo mejor hubiera sido que llamara a alguien para ayudarlo. Le recuerda que sus huesos siguen muy débiles. Podría haber sido un desastre si algo salía mal. Su padre responde que de todas formas le queda poco tiempo, lo cual entristece a su hija. Ella le cuestiona por qué sigue diciendo eso y asegura que su enfermedad puede mejorar. Desafortunadamente, el señor opina que la gente no solo muere por enfermedades. Argumenta que cuando desaparece toda esperanza es el momento en que la gente muere. Su hija no quiere escuchar estas palabras y le ruega a su
su padre para que se detenga. Entonces la situación es interrumpida por nuestro protagonista, quien corrige diciendo que la gente muere por la desinformación y prescripciones erróneas de su enfermedad, además de los malos hábitos de vida y la falta de cuidados apropiados. La chica reconoce al Dr. Kim Oh-jin, pero su padre no sabe quién es el muchacho. El protagonista se presenta como Kim Oh-jin, un veterinario. Explica que la razón por la cual Lumi no puede volar no es su avanzada edad. La verdadera razón son los efectos secundarios de los medicamentos que está tomando el señor. Escuchar esto deja a los presentes sorprendidos. El señor pregunta para saber a qué se refiere. Aclara que él es quien los toma, así que no entiende cómo podía Lumi sufrir los efectos secundarios. El veterinario menciona que quizás los peces voladores vivan en la tierra ahora, pero siguen teniendo muchos hábitos de su época acuática. Uno de los más notables es que lamen a la comida o los individuos que les agradan. En otras palabras, expresa que la razón por la que Lumi perdió su habilidad para volar es porque tuvo una sobredosis de los medicamentos que estaban en la barba y cabellos del señor. Esta revelación deja al dueño completamente sin palabras. Cree que esto no es posible, ya que los peces no lamen su cabello. Su hija supone que su padre no debe saberlo, pero revela que, mientras duerme, los peces le lamen el cabello y la barba toda la noche. Al escuchar esto, el señor descubre la razón por la cual sus cabellos y barba siempre brillan tanto. Explicado esto, nuestro protagonista revela haber hecho un antídoto. Con él cree que los peces podrán recobrar la energía en 1 o 2 días como máximo. Propone que de ahora en adelante el señor trate de utilizar un gorro para dormir, pero el dueño decide que, si hace mal a sus mascotas, se cortará todo el cabello directamente. Dicho esto, las asistentas sostienen al pez para que nuestro protagonista pueda aplicar la medicina. Kim puede ver que el animal está resistiéndose, pero Pío lo sostiene con firmeza para que no se dañe. El veterinario termina de vacunar a todos los peces en un momento. Explica que la medicina es de acción rápida, así que mejorarán de inmediato. Dicho y hecho, uno de los peces comienza a volar de nuevo. El señor se sorprende al ver que su querida Lumi está volando de nuevo. Está verdaderamente feliz y desea que esto no sea un sueño. El veterinario explica que el efecto es bueno porque los peces estaban sanos hasta hace poco. Pío de fondo está aliviada porque todo haya salido bien. Kim cree que los demás peces también deberían comenzar a mejorar rápidamente, y el señor agradece a nuestra protagonista. De la nada, uno de los peces salta sobre el veterinario para morderlo en el brazo. Otro de los peces muerde su cabello, y Kim no entiende lo que está sucediendo de repente. Todos los peces se abalanzaron sobre él para morderlo en distintas partes del cuerpo. Parecían pirañas en vez de peces voladores. Después de morderlo, los peces comienzan a sentir cambios en sus cuerpos. El dueño cree que podría estar ocurriendo un suceso inimaginable. De la nada, los peces vuelven a brillar como solían hacer en antaño. Kim se sorprende al ver este espectáculo lumínico, y las chicas también quedan boquiabiertas. Además de haber recuperado la habilidad de volar, los peces voladores también estaban brillando como solían hacer en el pasado. Estas brillantes luces parecen desbloquear un recuerdo en el subconsciente del señor. Recuerda la primera vez que vio a los peces voladores iluminando un cielo nocturno. Esta era la primera vez que su querida esposa veía algo tan bonito, y agradeció a su amado Fred. El señor no desaprovechó esta oportunidad y le propuso matrimonio a su esposa, quien aceptó de manera casi inmediata. De vuelta al presente, el señor Fred mira a sus mascotas con cierta añoranza y nostalgia. Kim cree que la vista es verdaderamente hermosa. Al ver a los animales, Pío comprende por qué solían usarse en el pasado para declararse, aunque nuestro protagonista trata de explicarle que no se deberían usar a los animales para eventos, pudiéndose considerar abuso animal. De fondo, Selena razona que para que los peces brillen y se eleven hasta el cielo de esta forma, con solo probar el cabello y la sangre de Kim, solo hay una explicación. Confirma sus sospechas. Su jefe no es una persona común. Cree que Kim Oh-jin realmente podría ser el salvador que estaba esperando este mundo. Recuerda haberle preguntado a Kalian si realmente pensaba que Kim es el espíritu de la sanación, a lo cual el elfo respondió afirmativamente. Todo encajaba con la descripción de la profecía. Aún así, Selena pensaba que entregarle el anillo era algo excesivo, más aún cuando el anillo ni siquiera es suyo.
Kalian cree que no habrá problemas, puesto que esa mujer también lo habría permitido. Aún así, Selena siguió pensando que era demasiado. El elfo aseguró que Kim o Jin fue elegido por el Monoceros. No existía ninguna prueba más definitoria que esa. Kalian sabe que además de ellos hay otros que también se han dado cuenta. El rumor de que el espíritu de la curación ha aparecido por el mundo. Y Selena preguntó si acaso iban a utilizar a Kim O-jin como carnada. Pregunta que si esa es la razón por la cual dejaron en libertad al barón Doyle. Kalian respondió que castigar a uno o dos villanos es una tarea sencilla, pero lo que quieren es la verdad oculta detrás de eso. El elfo solo estaba esperando a que la verdad sea revelada, lo cual dejó a Selena sin palabras. Kalian promete que no pondrá al protagonista en peligro, así que Selena no necesita preocuparse. Sabe que la chica fue al pueblo por otra razón, pero cree que es demasiada conciencia. De todos los lugares posibles, el espíritu de la sanación apareció justo frente a ella. Selena relató que la primera vez que vio a Kim O-jin en medio del pueblo estaba dominando a un conejo gigante. La elfa estaba molesta por el collar que estaba usando, así que pensó en vigilarlo más de cerca. Reconoce que el veterinario es especial, pero no lo ve como si fuera el espíritu de la sanación. Kalian le pidió seguir vigilándolo, puesto que pronto lo descubriría ella misma, puesto que la profecía sobre el espíritu de la sanación no solo se trata de la salvación del mundo. Después de esto, la escena continúa otro pacífico día en la clínica para mascotas de Kim O-jin. En su interior, nuestro protagonista cuestiona por qué el Bloops está aquí cuando le dieron de alta la semana pasada. Selena explica que está cuidando de uno de los tres, aunque el prota le ruega para que no lo agarre de esta manera. La elfa explica que los Bloops son tanto criaturas que tienen el núcleo en la cabeza como criaturas que no tienen núcleo. Mientras tengas al Bloop con núcleo, los otros no se multiplicarán. Entonces Kim supone que este debe ser el Bloop que puede multiplicarse, lo cual confirma su asistenta. La chica explica que es muy sensible y se multiplica cuando está estresado, así que deben tener cuidado. Al ver el rostro del animal, nuestro protagonista le pide a su asistenta que tenga más cuidado. El veterinario cree que es demasiado peligroso como para tenerlo en su clínica y ordena devolverlo inmediatamente, lo cual Selena rechaza. Explica que los Bloops necesitan cuidados especiales, frecuentemente se multiplican por dueños desinformados e incluso han destruido ciudades enteras alguna vez. Al escuchar esto, Kim no puede creer que la chica siga pensando en mantener a esa cosa en su clínica, pero Selena no piensa retractarse. El veterinario comienza a pensar que es como poner una bomba de relojería en un almacén lleno de pólvora. Por un lado tienen a la mandrágora, que tiene un temperamento difícil y es ruidoso como el infierno. Por su parte, Sunya ya tiene un registro violento e hizo que el Bloop se multiplicara. La asistenta Pío pregunta si el dueño le dio permiso a Selena para quedarse con Bloop, puesto que parecía amar de verdad a su mascota. La palabra permiso parece hacerle algo de gracia a la elfa. Con una mirada fría como el hielo, pregunta si acaso realmente necesita algo así, y para evitar problemas, Pío responde que en realidad no es necesario. Selena expresa que no le dieron permiso, pero pidió cooperación, y el protagonista supone que entonces la elfa básicamente debió habérselo quitado. Pío cree que el dueño debe estar muy triste. Nuestro protagonista no está muy de acuerdo con el comportamiento de Selena, pero Pío trata de detener a su jefe. Le susurra al oído que simplemente debería dejarlo pasar, puesto que escuchó algunos rumores. Aconseja al protagonista a no meterse con los elfos que tienen sus orejas cubiertas, aunque el veterinario pregunta para saber la razón. Pío explica que aparentemente los elfos marcan las orejas de los criminales importantes. Escuchar esto hace que nuestro protagonista se imagine que su asistenta haya estado escondiendo su pasado. Cree que esta teoría tendría sentido, puesto que Selena es del tipo que golpea primero y pregunta después. La chica tampoco suele hablar de sí misma. Kim cree que su compañera realmente podría ser
ser una exconvicta y siente curiosidad por saber qué clase de crimen cometió. El veterinario cree que la elfa podría ser una asesina y duda sobre si debería despedirla o no. Sus pensamientos son interrumpidos por la asistenta, que informa de que ya es hora de abrir, y nuestro protagonista reacciona de manera exagerada. Kim sabe que la chica es competente, pero siempre puede contratar a alguien más. Entonces abre las puertas de su clínica y fuera había una gran multitud esperándolo a que abriera. Un señor ruega para que el doctor revise a su bebé, pero el resto de clientes también quieren que Kim atienda a sus mascotas. La asistenta Pío intenta organizarlos en una fila. Repartirán números para que puedan ir entrando en orden. El veterinario, por su parte, se queda de piedra al ver que su jornada será muy larga. Parece que por el momento seguirá necesitando la ayuda de Selena. Es entonces que nos dirigimos al castillo del barón Doyle, donde alguien pregunta sobre la orden de Atherion. Un sujeto desconocido pregunta la razón por la cual vinieron, pero el barón Doyle responde que él tampoco lo sabe. Recuerda que esos tipos tan solo entraron hablando sobre bestias divinas y los interrogaron hasta que pudieron huir. Al escuchar esto, el sujeto al otro lado cuestiona si realmente dejaron que la orden de Atherion escapara con el Monoceros. Doyle se disculpa prometiendo recuperarlo, aunque el otro hombre pregunta para saber cómo planea robárselo a la orden de Atherion. El barón responde que no necesita hacer algo así, ya que el Monoceros está con el veterinario Kim O'Jin. Esto sorprende al sujeto. Considera que algo así no puede ser posible, ya que los monoceros no pueden cohabitar con los humanos. Doyle también pensaba lo mismo, pero extrañamente el gato siguió bastante bien a Kim O'Jin. El sujeto desconocido sigue sin poder creer que esto sea cierto. Pregunta para saber quién más sabe esto además de ellos, a lo cual el barón añade a sus hombres y mayordomo. El sujeto supone que ya debió haberlos silenciado, pero el barón no sabe a qué se refiere. Escuchar esto enfurece al tipo, quien cuestiona si acaso solo tiene la cabeza de decoración. El barón Doyle se disculpa por los problemas y reunirá a todos los que estaban ese día. Después de esta intensa discusión, el barón se siente muy estresado. Lo han reprendido por una hora entera. Doyle solicita que llamen a Theodore y Alex, pero su mayordomo informa de que están marchándose en estos momentos. Explica que seguían quejándose sobre las horas extra, así que les dio tiempo libre. Al oír esto, Doyle ordena cancelar esto y arrastrarlos hasta aquí. Desafortunadamente, el mayordomo no sabe a dónde se fueron y el barón tiene el presentimiento de que está jodido. En otro lugar del pueblo, los tipos relatan cómo vieron a los Atherion con sus propios ojos, incluso estaba el gran Calian Celestian. Los oyentes preguntaban por qué la orden de Atherion vino a un pueblo tan lejano. Los rumores se dispersaron muy rápido y todo el pueblo hablaba sobre cómo la orden de Atherion vistió la clínica de Kim O'Jin. Las habladurías de los habitantes comenzaron a describir al veterinario como un tipo extraordinario. Algunos lo consideraban un espíritu. Muchos otros dudaban sobre la existencia del espíritu de la sanación porque es un mito. Pero recordando todas las hazañas que había realizado el protagonista, no había otra explicación. Los más recelosos siguieron pensando que Kim O'Jin solo era un doctor un poco más fuerte de lo normal. No podían asimilar que el espíritu de la sanación fuera un hombre. Las mujeres escucharon que los espíritus son muy hermosos, así que pensaron que era una mujer. Pero si es un hombre, las cosas cambian. La razón de ello es que la profecía dice que el espíritu de la sanación salvará al mundo, y la persona que se gane a ese espíritu gobernará el mundo. Entonces la historia continúa en el área residencial del distrito noble de Monteville. Las casas en este lugar lucen muchísimo más lujosas y elegantes. En su interior, alguien se disculpa por haber llegado tarde, excusándose en haberse quedado dormido. Nos presentan al tipo por el nombre de Adrián, y este último pregunta la razón por la cual su clínica está tan silenciosa el día de hoy. Adrián supone que hoy solo debe haber animales tranquilos y ordena traer al primer paciente. Sin embargo, su mayordomo le informa que, de hecho, hoy no tienen ningún cliente. Esto sorprende al chico, puesto que ya es casi mediodía, y pregunta si acaso se fueron porque llegó tarde. Pero su mayordomo responde que no, nadie ha venido desde la mañana. Adrián trata de descubrir lo que está sucediendo. Cree que ese mezquino conde Downey podría estar intentando sabotearlo. Si es así, afirma que llevará al conde a la corte, pero su mayordomo cree que podría ser por la nueva clínica veterinaria que hay en Belmore. Adrián supone que debe referirse al distrito de los plebeyos y no cree que sus clientes
clientes nobles vayan a un lugar así. El mayordomo revela que la clínica se volvió bastante popular, pero Adrián cree que deben usar trucos baratos. Asegura que un doctor plebeyo sigue siendo un doctor plebeyo. Por otro lado, él es un graduado de la Academia Real, a la cual solo los nobles pueden entrar. Decide tomarse el día de hoy como unas vacaciones para darse un descanso. Menciona que la visita del unicornio de la señorita Marien de mañana le garantizará su ingreso mensual de todas formas. Sobre este tema, el mayordomo informa de que la señorita Marien acaba de enviarle un mensaje para cancelar su cita. Esto deja sin palabras al veterinario noble, que se pone en la peor de las situaciones. Su mayordomo confirma sus sospechas y revela que Marien dijo que visitaría la famosa clínica del Dr. Kim Mo-jin. Esto molesta seriamente a Adrián, que golpea la mesa con furia. Ordena que preparen su carruaje de inmediato. En este punto, el chico se presenta como Adrián Havencrown. Se describe a sí mismo como alguien de una familia de renombre, con una apariencia excepcional, inteligente y culto. Cree ser un talento excepcional, pero entonces pregunta por qué alguien como él se convertiría en veterinario. Revela que la razón es porque ama a la gente. Los nobles lo visitan para que trate a sus mascotas. A Adrián le gusta la gente que ama a sus mascotas y consuela a las nobles prometiendo que él se hará cargo. Sacando su lado más narcisista, les asegura que hará que las mascotas mejoren. Siente gratificante aliviar las preocupaciones de una mujer, pero el chico también se asegura de mantener su vida laboral y personal estrictamente separadas, excepto por una persona, la señorita Marien Astrid. El veterinario relata que en el momento que entró en su clínica, su corazón empezó a latir por ella y solo por ella. Adrián pensó que tal vez se hizo veterinario porque estaba destinado a tratar a su unicornio. Pero ahora, el chico no puede aceptar que un plebeyo aleatorio esté tratando a su unicornio Cupido. Ordena cerrar la clínica por el día de hoy. Irá a la casa de los Astrid de inmediato. Su mayordomo cree que iban a cerrar de todas formas, ya que no hay clientes. Después de esto, nos transportamos a otro lugar, donde alguien se extraña de verle por aquí. Una señora pregunta la razón por la cual vinieron hasta aquí sin una cita. Adrián responde que como el veterinario de Lulu, no pudo evitar preocuparse, puesto que Lulu es una unicornia muy sensible. El chico no puede aceptar que un plebeyo cualquiera la esté tratando, pero la mujer corrige diciendo que no es un hombre. Aclara que Kim Mo-jin es una mujer, lo cual sorprende a Adrián. El chico pregunta más sobre el tema, y la señora explica que Kim Mo-jin es una plebeya, pero es aparentemente muy hábil y supuestamente muy bonita, tanto que los habitantes la llaman hada o espíritu. Al escuchar esto, Adrián siente curiosidad por saber qué tan bonita es esa plebeya para que la llamen hada. Imagina que debe ser un ángel de cabellos dorados, o tal vez una belleza fría de cabellos oscuros. Estas fantasías hacen que el chico se ponga completamente colorado. Entonces la señora revela haberse inventado todo, solo para ver cómo reaccionaría el veterinario. Dicho esto, ordena que saquen a Adrián. El chico se excusa en que es un malentendido, y en realidad no es un salido que está obsesionado con las mujeres. Pero la señora cree que el chico en realidad se ha descrito muy bien. Adrián promete que él tan solo desea a la señorita Marianne, pero la señora no cree en sus palabras. Adrián revela sus sentimientos, quiere casarse con Marianne, pero la madre de la chica ordena que expulsen al joven. Después de esta escena, nos transportamos a un carruaje, donde Adrián ha decidido conocer a Kim Mo-jin por su propia cuenta. Considera saber mucho sobre los unicornios. La gente piensa que los unicornios solo actúan con suavidad con las mujeres puras, pero esto no es cierto. En realidad, los unicornios juzgan a las personas por su agudo sentido del olfato. Desprecian especialmente el olor a sangre y el sudor masculino. Un acercamiento descuidado puede causar que te pateen o atraviesen con su cuerno. Pero estos animales también aman a las mujeres que siempre están limpias y usan buen perfume. El chico cree que estos animales podrían ser muy parecidos a él, puesto que Adrián también odia a los hombres. Recuerda que tratar con Lulu le costó un poco de ensayo y error, pero al final descubrió su secreto. Debe bañarse 2 veces al día antes de la cita y usar el mismo perfume que su dueña. Cree que cuando ese apestoso veterinario plebeyo, que ni siquiera sabe lo que es un perfume, se acerque al unicornio, armará un gran escándalo, pareciendo un completo inútil frente a Marianne. En ese justo instante, Adrián planea hacer su entrada, impecable y perfecta. Prometerá proteger a las chicas de por vida y se ganará el amor de Marianne. Adrián se sonroja pensando en todo esto y ríe de la felicidad dentro de la carroza. Después de unos momentos, le informan de que han llegado a Belmore y Adrián baja de la carroza. Frente a la clínica
del plebeyo hay una gran multitud y el veterinario noble no sabe lo que está sucediendo. Los presentes están sorprendidos porque nunca antes habían visto a un unicornio. Adrián supone que Lulu ya debe estar aquí y se burla del veterinario plebeyo porque será humillado frente a toda esta gente. Mirando entre la multitud, logra divisar al unicornio y celebra que todo haya salido según su plan. Cree que a este ritmo tendrá el amor de Marianne, pero al fijarse mejor, nota que hay un tipo cabalgando alegremente junto a Lulu. Esta escena deja al noble completamente sin palabras. No entiende qué rayos está pasando. Nuestro protagonista elogia al unicornio por ser tan tranquilo, pero Adrián cree que es completamente lo contrario. Generalmente Lulu suele ser muy agresiva, incluso cuando está sedada. La señorita Marianne se dirige al protagonista para expresar su sorpresa. Nunca antes había visto a Lulu dejar que nadie más la monte aparte de ella. Esto también sorprende al protagonista. Adrián entiende que el plebeyo debe estar utilizando un truco, y de fondo, el protagonista le pide a su asistenta Selena que también toque a Lulu. Adrián identifica a la elfa e intuye que ésta debió de haber hecho algo. Cree que de seguro utilizó algún tipo de magia sobre el unicornio. Si es así, Adrián cree que Lulu será agradable con todas las personas y Selena acaricia al unicornio. Aunque para sorpresa de todos, la asistenta es mordida violentamente por el unicornio. Kim grita preocupado y le pregunta a la chica si se encuentra bien. Al ver que Lulu reaccionó como normalmente suele hacer, Adrián no sabe lo que está sucediendo. Los habitantes comienzan a temer al animal, pero nuestro protagonista corre a ayudar a su asistenta. Cree que una mordedura de caballo necesita atención rápida. Selena menciona que es algo doloroso. Pío trata de mantener el orden y ruega para que todos regresen a sus casas. Con ello, los protagonistas entran en la clínica junto a la señorita Marianne, dejando a los habitantes con las ganas de seguir viendo al unicornio. El veterinario, por su parte, ha quedado mucho más confuso al venir hasta aquí. Después de haber visto lo que ha sucedido, cree que no puede solo regresar. Planea seguir espiando desde una ventana. Comienza a escalar un árbol y exige que no lo subestimen. Adrián revela que fue el campeón de escalada de árboles de la Academia Real durante 2 años seguidos. Al llegar a cierta altura, consigue identificar a los chicos. Saca unos prismáticos de su bolsillo para ver mejor lo que está pasando dentro de la clínica. Puede ver que los primeros auxilios que está aplicando el doctor son bastante decentes y siente curiosidad por saber qué hierba utilizó. Puede ver que el estilo de vendaje es bastante inusual y se pregunta si así lo harán los plebeyos. Fijándose mejor, Adrián nota un extraño símbolo en la mano del protagonista y al identificarlo se queda impactado. Cree que esto debería ser imposible y no hay manera de que sea real, puesto que eso es el escudo de la casa Celestian. Adrián reconoce a los Celestian como la más noble de todas las casas élficas. No sabe cómo rayos consiguió un plebeyo su marca. Quiere saber cómo es que este plebeyo tiene el símbolo de esa familia noble. Vale, mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.